bueno, en este caso para el neodarwinismo no vamos a usar el ejemplo de las jirafas, pero sí esta imagen que pues ilustra un poquito el proceso. ¿Listo? Entonces a la derecha estamos viendo el proceso de selección natural, entonces vemos que hay pues más individuos de los necesarios, que esta población presenta pues una variabilidad de formas, ¿listo? Entonces por eso vemos insectos de color café, de color verde, ¿listo? Y pues en este caso el limitante va a ser el soporte donde ellos viven porque hay una serie de depredadores que son esas aves. ¿Listo? La selección natural, entonces, ¿qué implica? Que las formas que son más visibles, en este caso las verdes, entonces van a ser depredadas en mayor medida. ¿Listo? Y de alguna forma, entonces, poco a poco, ¿listo? Las poblaciones se irían volviendo de color café. ¿Listo? Irían desapareciendo aquellas verdes porque son más visibles, ¿cierto? Esa selección natural entonces posibilitaría la mayor supervivencia de las cafés que se camuflan, de las marrones que se camuflan mejor, ¿listo? Es decir, que estas irían pues transmitiendo eso a la descendencia, ¿listo? Y finalmente entonces el acervo genético, ¿listo? Se transformaría, habría mayor proporción de genes correspondientes a ese fenotipo que es el del color café. ¿Listo? Entonces esas variantes favorables pues van a dejar mayor descendencia. Sobre la evolución entonces, y ya que es una teoría aceptada científica, pues debe haber una serie de pruebas, ¿listo? Ya saben que las ciencias no se pueden entender sin tener en cuenta pues alguna serie de pruebas, ¿listo? Es muy difícil observarla directamente, ¿listo? Pero los organismos pues presentan una serie de rasgos que las demuestran, ¿listo? Entonces las pruebas sobre la evolución se pueden agrupar en 5 tipos, ¿listo? Son de 5 tipos. Hay pruebas paleontológicas, hay pruebas geográficas, hay pruebas anatómicas, hay pruebas embriológicas y hay pruebas de tipo biomolecular. ¿Eso? Cuando hablamos de pruebas paleontológicas, hacemos referencia al estudio, a los registros fósiles, ¿listo? A comparaciones entre especies que hoy en día están extintas y especies que vemos actualmente, pues para ver sus similitudes y diferencias. De esta forma, entonces se ha podido mostrar que los seres vivos que han habitado la Tierra en el pasado, pues han cambiado con el tiempo, ¿listo? Y que unas especies han sustituido a otras. En la imagen, entonces, estamos viendo la evolución de las patas del género Equus, que es el del caballo. ¿Listo? Esto es una serie fósil. ¿Listo? Desde las más antiguas, que parten en la izquierda, hace 60 millones de años, hasta las de hace 2 millones de años. ¿Sí? En este caso, entonces, vemos que inicialmente pues existía un ancestro que era de menor tamaño, que tenía pues 4 dedos en las patas, ¿listo? Porque no estaba adaptado a correr a los espacios abiertos, ¿listo? De pronto habitaba en terrenos pues más forestales o bueno, ¿sí? La adaptación a esos espacios abiertos que hizo que esos dedos se fueran fusionando hasta alcanzar lo que se conoce como un solo dedo en cada pata, esa pezuña que tienen hoy en día. ¿Listo? Y así habría muchas series de fósiles diferentes para otros organismos diferentes. Otra prueba paleontológica puede ser el descubrimiento de formas intermedias, ¿listo? Estas formas intermedias entonces van a presentar características de dos grupos de organismos que después pues habrían diferenciado y habrían desarrollado pues una parte de esas características. El ejemplo pues más claro es el fósil del Archaeopteryx. ¿Listo? Esta era una ave primordial que tenía plumas pero con dientes en su pico y garras de reptil. ¿Listo? De esta forma entonces podríamos relacionar a las aves y a los reptiles en un origen común. Respecto a las pruebas biológicas, ¿listo? Bueno, estas pruebas, ¿listo?
se basan en el estudio de las similitudes o diferencias que presentan los seres vivos según su localización geográfica. ¿Listo? Demostrándose que organismos de regiones más cercanas pues son más parecidos. ¿Listo? Y van a diferir más cuando pues más alejados se encuentran. Un ejemplo claro es el de las Islas Galápagos. Entonces este archipiélago está contenido de varias islas y Linneo y Darwin ya, ¿listo?, se fijó en que en cada una de las islas había unas aves que presentaban una serie de similitudes, pero principalmente los picos eran diferentes. ¿Listo? Entonces aquí que estamos viendo esas islas que están juntas, ¿listo?, pues presentan unas aves que presentan unas características comunes. Sin embargo, como no son un único territorio y hay condiciones, ambientes diferentes, por eso cada ave presenta un pico adaptado a un tipo de alimentación. ¿Listo? Entonces hay unas que son granívoras, hay otras que comen frutas, etc. ¿Sí? Esto también explicaría por qué la fauna de Australia es tan diferente a la del resto del mundo. ¿Listo? Australia entonces, bueno, es una porción de tierra que se separó mucho antes que el resto de los otros continentes. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, los marsupiales pues se mantuvieron como mamíferos primitivos. ¿Listo? Mientras que el resto de los mamíferos, los euterios, pues se desarrollaron en el resto del mundo. Otra serie de pruebas son las anatómicas. ¿Listo? Bueno, pues son la consecuencia, ¿listo?, o se basan en el estudio de órganos de distintas especies. ¿Listo? Tanto en estructura como en la función. ¿Listo? Entonces aquí vamos a ver que hay dos tipos de órganos, los órganos homólogos y los órganos análogos. Los órganos homólogos son aquellos que tienen la misma estructura interna, aunque su forma externa y la función sean diferentes. Entonces, por ejemplo, las aletas de una ballena y el hueso de un murciélago tienen las mismas partes óseas, ¿sí? Ha cambiado un poquito el tamaño, la organización, pero en la base son los mismos. Y la función también es diferente. ¿Listo? Los órganos análogos, ¿listo?, son aquellos que tienen una misma función, pero en su composición interna son diferentes. ¿Listo? Entonces prueban la adaptación de órganos diferentes a una misma función. Entonces, por ejemplo, las alas de las mariposas y las de las aves en estructura son totalmente diferentes, pero sí que cumplen una misma función. Otra prueba de la evolución serían las pruebas embriológicas. En este caso, entonces, se demuestra que los rasgos comunes en las fases iniciales son más semejantes cuanto más próximos son los animales. ¿Listo? Lo que demuestra un antecesor común para todos ellos. Por ejemplo, entonces, el hombre y el cerdo están más estrechamente emparentados. ¿Listo? Que el hombre y, por ejemplo, los peces. ¿Listo? Porque, pues bueno, a pesar de que todos tienen cola y hendiduras branquiales inicialmente, pues vemos que los animales adultos no las presentan. ¿Listo? El otro tipo de pruebas son las pruebas biomoleculares o pruebas bioquímicas. ¿Listo? En este caso entonces se estudia a nivel molecular diferentes especies comparando pues secuencias de proteínas y ácidos nucleicos principalmente. ¿Listo? Entonces cuanto más parecidos son dos organismos, más coincidencias moleculares van a existir. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la reacción a la aglutinación. ¿Listo? Si nosotros comparamos el porcentaje de aglutinación del hombre con el del chimpancé, pues hay una coincidencia del 85%. ¿Listo? En cambio, si comparamos el del hombre con el de un marsupial, pues la coincidencia es del 2%. ¿Listo? Entonces eso indica un parentesco mucho más cercano entre el hombre y el chimpancé que entre el hombre y el marsupial. ¿Listo? Revelando pues un origen común.
Aquí entonces en la imagen lo que se muestra es la coincidencia entre pues bueno, una serie de secuencias en el ADN. ¿Listo? Ya vemos entonces que los humanos y los chimpancés están más parentados, tienen mayor porcentaje de coincidencia que por ejemplo entre los humanos y los gibones. Y con esto entonces finalizaríamos las pruebas de la evolución.